García Márquez durante muchos años afirmó que él no hubiese podido escribir esta novela en concreto y otras obras de él sin la ayuda de sus amigos. Lo que pasa es que lo que resulta difícil es precisamente rastrear qué amigos fueron y cuál fue su contribución. Así lo afirma el profesor del Whitman College, el investigador español Álvaro Santana Acuña, que decidió encontrar las respuestas que le llevaron 11 años de trabajo y dar con los integrantes de La Mafia, un grupo literario conformado por escritores y artistas mexicanos que operaron en los años 50 y 60. Entre ellos estuvieron Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Emanuel Carballo, Elena Garro, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Luis Alcoriza y Luis Buñuel, mismos que tuvieron gran importancia para Gabriel García Márquez y su novela Cien años de soledad. Yo creo que no están todos los que fueron, pero sí están todos los que estuvieron allí, ¿no? Y, por ejemplo, pues uno de ellos, precisamente José Emilio Pacheco, a quien García Márquez, por ejemplo, le pedía también que le buscase información sobre, por ejemplo, las plantas medicinales, sobre el químico, entonces pues también esa información que el escritor le pedía porque no tenía tiempo para hacer investigación sobre plantas, sobre alquimia, y ellos le traían esa información en un pequeño reporte que le escribían, ¿no? Entonces es cierto que, bueno, para mí no fue tanto una sorpresa, más bien fue una confirmación de algo que el propio autor decía. Lo que sí para mí fue una sorpresa es la complejidad de todas esas voces, ¿no? Porque no eran solamente los amigos que venían a casa a hablar con él, a darle todas esas anécdotas, informaciones, sino también que él pidiese y usase a amigos de él como asistentes de investigación. Luego que él a su vez también incorporase la voz del crítico literario. Él leyó los primeros fragmentos de la obra con un objetivo muy claro, y era el de también ver si el público estaba interesado en la obra, si le gustaba la obra. Y entre esas personas, por ejemplo, pues acudieron, creo que estuvo, por ejemplo, Elena Poniatowska, por ejemplo, ¿no? Y muchos de sus amigos mexicanos y amigos no mexicanos, pero que vivían en México, precisamente por sentirse tan atraídos por esa efervescencia de la cultura en México en aquellos años. Al investigador le sorprendió la complejidad de todas esas voces, que no eran solamente los amigos de García Márquez, sino que él pidiera y usara a sus amigos como asistentes de investigación. Un ejemplo de ello fue la relación que García Márquez tuvo con Emanuel Carballo. Pues la verdad es que fue otra de las personas absolutamente imprescindibles para la novela. García Márquez y Emanuel Carballo precisamente se conocieron en este grupo de escritores, de artistas, que se autodenominaba La Mafia, cuyo líder era, entre otros, pues, Carlos Fuentes, y Emanuel Carballo formaba parte de este grupo y era además también un escritor muy activo en la revista, el suplemento cultural de la revista Siempre, La Cultura en México, y él escribía constantemente. Y bueno, revisando esta revista, era sin lugar a dudas uno de los grandes críticos literarios, no solamente de México, sino en lengua española. Además, también Carballo es otra figura que de hecho empezó a escribir sobre García Márquez antes de que él incluso comenzase a redactar Cien años de soledad, porque en el año 63 Ediciones Era precisamente publicó una nueva edición, la primera edición mexicana de El coronel no tiene quien le escriba, en el año 63, y Emanuel Carballo escribió una nota muy positiva sobre la novela en la cultura en México, y en esa entrevista además García Márquez le hizo a Carballo una confesión que, bueno, a muchos nos sorprendería ahora leerla, que yo la cito en mi libro, que es que en el año 63 García Márquez atravesaba por un momento creativo difícil. Él realmente no conseguía publicar lo que quería escribir. Estaba muy metido también con la industria cinematográfica, pero atravesaba por un momento difícil en el aspecto creativo, a pesar de que se acababa de publicar la nueva edición de El coronel no tiene quien le escriba, y le confiesa a Carballo que uno de sus grandes proyectos, la biografía del coronel Aureliano Buendía, no se escribirá nunca. Y precisamente él le dice eso a Carballo 2 años antes de sentarse a escribir Cien años de soledad. Y precisamente 2 años más tarde, García Márquez acude a Carballo para precisamente pedirle un gran favor, y es que sea él
la persona que le lea el manuscrito de principio a fin. Y bueno, ellos se reunieron durante meses, semana tras semana, y García Márquez le llevaba cada sábado a su casa, a Carballo, lo que había escrito la semana anterior, y a su vez Carballo le daba comentarios sobre lo que había dejado la semana antepasada. Santa Anna Acuña cita que en México, el 29 de junio de 1966, se publicó la primera reseña de 100 años de soledad, hecha por Carlos Fuentes, concluyendo que la industria literaria que existía en la Ciudad de México en aquella época, el famoso boom de la literatura latinoamericana, fue fundamental para García Márquez y para su más importante novela.